Mi hermano Ramiro vino a visitarme desde México y encontró mi casa vacía. Completamente vacía. Sin muebles, sin comida en la alacena, sin nada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: «Hermana, ¿por qué estás pasando hambre si tienes una jubilación de $8,000 al mes?» Antes de que pudiera responder, Fernando salió de su habitación, se cruzó de brazos y declaró con una sonrisa de orgullo: «Yo le doy todo su dinero a mi esposa. Ella lo administra mejor que mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramiro se quedó inmóvil, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. Entonces, muy despacio, se quitó el abrigo, lo dobló con calma, y lo que hizo después dejó a Fernando completamente paralizado. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, debo contarles mi historia desde el principio. Me llamo Verónica y tengo 69 años. Toda mi vida trabajé como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Fueron 42 años de guardias nocturnas, de emergencias que me quitaban el sueño, de pacientes que lloraban en mis brazos. 42 años entregando mi vida para salvar otras vidas. Mi esposo Ricardo murió hace 11 años de un infarto masivo. Fue tan repentino que no hubo tiempo para despedidas. Esa mañana, antes de irse al trabajo, me dio un beso en la frente y me dijo: «Te amo, Vero». Nunca imaginé que serían sus últimas palabras. El dolor de perderlo fue tan profundo que pensé que no sobreviviría. Pero tenía una razón para seguir adelante: Fernando, nuestro hijo único. Él se convirtió en el centro de mi universo. Todo lo que hacía, cada hora extra que trabajaba, cada sacrificio que hacía, era por él. Para que tuviera una buena educación, para que no le faltara nada, para que cumpliera sus sueños. Fernando creció siendo un niño alegre y cariñoso. Recuerdo cuando tenía 8 años y me esperaba despierto después de mis turnos nocturnos para darme un abrazo. «Mami, eres la mejor enfermera del mundo», me decía con esa voz dulce que derretía mi corazón. Lo gradué de la universidad con honores. Estudió administración de empresas y yo estaba tan orgullosa de él. Asistí a su ceremonia de graduación con el uniforme del hospital porque venía directo de un turno de 18 horas, pero no me importó. Ver a mi hijo recibir ese diploma era mi mayor recompensa. Después consiguió un buen empleo en una empresa de logística. Todo parecía perfecto. Mi hijo era un hombre exitoso, responsable, con futuro. O al menos eso creía yo. Hace 3 años, Fernando conoció a Dayana en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en el departamento de marketing de una empresa competidora. Era una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, con ese tipo de seguridad que impone respeto. Cuando Fernando me la presentó, noté algo en sus ojos que no pude descifrar en ese momento. Una frialdad calculadora detrás de su sonrisa perfecta. «Mucho gusto, doña Verónica», me dijo con voz suave mientras me extendía la mano. «Fernando me ha hablado mucho de usted». Traía un vestido color marfil que probablemente costaba más que mi salario mensual de enfermera. Intenté ser amable, darle el beneficio de la duda. Después de todo, era la mujer que había conquistado el corazón de mi hijo. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña pero elegante. Yo pagué la mitad de la boda con mis ahorros porque quería que Fernando tuviera el día especial que merecía. Dayana no tenía familia cercana, decía que sus padres habían fallecido y que era hija única. Eso me dio pena por ella. Pensé que tal vez su frialdad era solo una coraza para protegerse de la soledad. Intenté acercarme, ser la madre que nunca tuvo. Los primeros meses parecían felices. Fernando venía a visitarme cada semana. A veces traía a Dayana. Compartíamos el almuerzo del domingo y él me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. «Mamá, pronto voy a darte nietos», me prometió una tarde mientras me ayudaba a lavar los platos. «Y tú serás la abuela más consentidora del mundo». Mi corazón se llenó de esperanza. La vida seguía adelante, y yo tenía tanto por lo cual vivir. Pero entonces, hace 14 meses, todo cambió. Fernando perdió su empleo. La empresa donde trabajaba cerró operaciones en nuestra ciudad y trasladó todo a otra región. Él llegó a mi casa esa tarde con el rostro descompuesto, los ojos rojos de haber llorado. «Mamá, me despidieron», me dijo con voz quebrada. «No sé qué voy a hacer. Tengo deudas, la renta del apartamento, los gastos de Dayana». Lo abracé como cuando era niño y le dije: «Tranquilo, mi amor.
Estoy aquí. Vamos a salir adelante juntos. Y así fue como comenzó mi calvario, aunque en ese momento yo lo llamaba amor de madre. Fernando y Dayana se mudaron a mi casa 2 semanas después de que él perdiera el empleo. Solo será temporal, mamá, me aseguró Fernando mientras traían sus maletas. Hasta que consiga otro trabajo y podamos estabilizarnos. Yo estaba feliz de ayudarlos. Al fin y al cabo, ¿para qué más servía mi jubilación de $8,000 mensuales si no era para apoyar a mi hijo en momentos difíciles? Mi casa tenía 3 habitaciones, así que había espacio suficiente. Les di la habitación principal, la que había sido mía y de Ricardo. Yo me mudé a la más pequeña. Ustedes son jóvenes y necesitan espacio, les dije con una sonrisa. Dayana me agradeció con un beso en la mejilla, pero había algo en ese gesto que se sentía vacío, mecánico, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Los primeros días fueron agradables. Cocinábamos juntas. Yo le enseñaba a Dayana algunas recetas tradicionales que a Fernando le encantaban desde niño. Ella parecía interesada, tomaba notas, me hacía preguntas. Doña Verónica, usted es tan generosa, me decía mientras revolvía la olla. No cualquier madre haría lo que usted hace por su hijo. Esas palabras me llenaban de orgullo. Pensaba que finalmente estábamos construyendo una relación de madre e hija. Pero había pequeños detalles que comenzaban a incomodarme. Dayana revisaba los gabinetes de la cocina y hacía comentarios sobre lo que faltaba. Deberíamos comprar vajilla nueva, esta está muy vieja, decía señalando los platos que Ricardo me había regalado en nuestro 10º aniversario. O entraba a mi habitación sin tocar la puerta, diciendo que necesitaba algo del closet que por error habían dejado ahí. Fernando pasaba los días enviando currículums y yendo a entrevistas. Yo le daba dinero para la gasolina, para que se vistiera bien, para que pudiera pagar un café mientras esperaba. Gracias, mamá, me decía tomando los billetes. Te prometo que te lo voy a devolver todo cuando encuentre trabajo. Pasaron semanas y las entrevistas no daban resultados. La frustración de Fernando era evidente. Llegaba a casa más callado cada día, más distante. Dayana se volvió quien hablaba por los dos. Doña Verónica, Fernando está muy estresado, me explicaba con voz suave. El rechazo constante lo está afectando emocionalmente. Necesita sentir que todavía puede proveer para su familia. Entonces sugirió algo que en ese momento me pareció razonable. ¿Por qué no le da a Fernando su tarjeta de débito? Así él puede manejar los gastos de la casa y sentirse útil mientras busca empleo. Dudé por un momento. Era mi dinero, mi jubilación ganada con 42 años de trabajo. Pero miré a mi hijo sentado en el sofá con la mirada perdida y el corazón se me partió. Quería ayudarlo a recuperar su dignidad. Está bien, dije finalmente. Fernando puede administrar el dinero mientras esté aquí. Le di mi tarjeta y le expliqué mi clave. Usa lo que necesites, hijo. Para comida, para tus gastos, para lo que sea. Fernando me abrazó fuerte y por primera vez en semanas vi una sonrisa en su rostro. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para mí. Dayana también sonrió, pero su sonrisa era diferente. Había un brillo en sus ojos que no supe interpretar entonces. Ahora sé que era el brillo de la victoria. Las primeras semanas todo pareció normal. Fernando iba al supermercado y traía las compras. Pagaba las cuentas de la casa puntualmente. Incluso me dio $100 para mis gastos personales. Toma, mamá, para que te compres algo lindo, me dijo con cariño. Me sentí aliviada. Mi hijo era responsable, estaba manejando bien el dinero. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. Las compras del supermercado empezaron a ser más pequeñas. Está todo muy caro, mamá, explicaba Fernando. Hay que economizar hasta que yo consiga trabajo. Tenía sentido, así que no cuestioné. Dejamos de comprar carne y pescado fresco. Las frutas desaparecieron de la alacena. Los vegetales enlatados son más baratos y duran más, decía Dayana mientras preparaba la cena. Yo asentía, tratando de ser comprensiva con la situación. Pero algo extraño estaba pasando. Mientras nosotros comíamos frijoles y arroz, Dayana siempre tenía bolsas de tiendas caras en su habitación. Un día la vi probándose un vestido color esmeralda que seguramente costaba varios cientos de dólares. Me lo regaló una amiga,
me dijo rápidamente cuando notó que la miraba. Ya no le quedaba y sabía que era mi talla. Fernando también empezó a usar ropa nueva. Zapatos que brillaban, camisas de marca, un reloj que no recordaba haberle visto antes. Me los prestó un amigo para las entrevistas, explicaba cuando yo preguntaba. Hay que verse bien para conseguir trabajo. Sus explicaciones siempre sonaban lógicas, razonables. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Pasaron 3 meses y Fernando seguía sin conseguir empleo. Un día intenté revisar mi cuenta bancaria en línea para ver cuánto dinero quedaba, pero la contraseña había sido cambiada. Fernando, lo llamé con preocupación. No puedo entrar a mi cuenta del banco. Él vino a la sala con expresión tranquila. Así, mamá. Cambié la contraseña por seguridad. Hay muchos fraudes ahora. Me dio una nueva contraseña, pero cuando intenté usarla, tampoco funcionaba. Déjame a mí, mamá, dijo tomando mi teléfono de mis manos. Tú no entiendes bien estas cosas de tecnología. Yo me encargo. Y así, lentamente, fui perdiendo el acceso a mi propio dinero, a mi propia vida. Los meses siguientes fueron como caer en un pozo oscuro del que no podía salir. Cada día era un poco peor que el anterior, pero los cambios eran tan graduales que no me daba cuenta de lo profundo que había caído hasta que ya era demasiado tarde. Fernando y Dayana se habían apropiado completamente de mi casa, de mi dinero, de mi vida. Y yo, como una tonta, seguía justificando cada una de sus acciones porque eran mi familia. Porque Fernando era mi hijo. Porque el amor de madre no conoce límites, ¿verdad? Pero estaba a punto de descubrir que hay amores que te destruyen mientras tú sonríes y das las gracias. Un día llegué a la sala y noté que faltaba el sofá. El hermoso sofá de terciopelo color vino que Ricardo y yo habíamos comprado en nuestro 20º aniversario. ¿Dónde está el sofá?, pregunté confundida. Dayana estaba pintándose las uñas en el comedor, ni siquiera levantó la vista. Lo vendimos, respondió con naturalidad. Estaba muy viejo y gastado. Además necesitábamos el dinero para cosas más importantes. Mi corazón se aceleró. ¿Cosas más importantes? ¿Qué cosas? Fernando apareció desde la cocina con una cerveza en la mano. Mamá, no te preocupes por esos detalles. Yo me encargo de todo. Pero yo me preocupaba. Ese sofá tenía recuerdos, historia, significado. Fernando, ese sofá era de tu padre y mío. No tenías derecho a venderlo sin consultarme. Mi hijo me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Fría. Distante. Mamá, estás viviendo en el pasado. Son solo cosas materiales. Papá ya no está y aferrarse a muebles viejos no lo va a traer de vuelta. Sus palabras me dolieron más que una bofetada. Intenté protestar, pero Dayana intervino con voz melosa. Doña Verónica, Fernando tiene razón. Usted necesita soltar el pasado y pensar en el futuro. Además, nosotros también vivimos aquí y tenemos derecho a tomar decisiones sobre el hogar. ¿Derecho? ¿En mi propia casa? Quise gritarles que era mi casa, mi dinero, mis recuerdos. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Tenía miedo. Miedo de que si los confrontaba, se fueran y me dejaran completamente sola. Y la soledad me aterraba más que cualquier cosa en el mundo. Así que tragué mis lágrimas, asentí, y me fui a mi habitación sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. A la semana siguiente desapareció la mesa del comedor. Luego las lámparas antiguas que había heredado de mi madre. Después el televisor de la sala, aunque extrañamente ellos tenían uno nuevo de pantalla gigante en su habitación. Lo conseguí en una oferta, explicó Fernando cuando pregunté. Cada vez que objetaba algo, la respuesta era la misma. Mamá, confía en mí. Sé lo que hago. Pero yo ya no confiaba. Empecé a tener pesadillas donde mi casa estaba completamente vacía y yo caminaba por habitaciones que hacían eco con cada paso. Lo peor es que esas pesadillas se estaban convirtiendo en realidad. Mi alimentación también empeoró drásticamente. Las porciones de comida se volvieron cada vez más pequeñas. Mamá, a tu edad no necesitas comer tanto, me decía Dayana mientras me servía apenas media taza de arroz y un poco de frijoles aguados. Además, ¿no querías bajar de peso? Te estoy haciendo un favor. Yo no quería bajar de peso.
Tenía un peso saludable para mi edad y complexión. Pero Fernando apoyaba a su esposa en todo. Dayana estudió nutrición en un curso en línea, me informó con orgullo. Ella sabe lo que es mejor para ti. No había estudiado nutrición. Eso lo descubriría después. Era solo otra mentira en una montaña creciente de mentiras. Mientras yo comía arroz y frijoles una vez al día, ellos ordenaban comida a domicilio casi todas las noches. El aroma de pizza, hamburguesas, comida china llenaba la casa y me hacía doler el estómago de hambre. Es que nosotros somos más jóvenes y necesitamos más energía, explicaba Dayana sin el menor rastro de vergüenza en su rostro. Empecé a perder peso rápidamente. Mi ropa me quedaba holgada. Me veía al espejo y apenas reconocía a la mujer demacrada que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, las manos temblorosas. Mis amigas del hospital, las pocas que aún me visitaban, estaban preocupadas. «Verónica, ¿estás enferma?», me preguntó Estela, mi mejor amiga durante 30 años. «Te ves muy delgada. ¿Estás comiendo bien?». Abrí la boca para decirle la verdad, para pedirle ayuda, pero en ese momento Dayana entró a la sala con una sonrisa radiante. «Doña Verónica está perfectamente bien. Solo está haciendo una dieta saludable. ¿Verdad, suegrita?». Me miró con ojos que prometían consecuencias si decía algo diferente. Asentí débilmente. «Sí, estoy bien. Solo cuidándome un poco». Estela no parecía convencida, pero no insistió. Cuando se fue, me sentí más sola que nunca. Un día intenté sacar dinero del cajero automático con la tarjeta que Fernando me había devuelto para emergencias. Necesitaba comprar mis medicamentos para la presión arterial. La máquina rechazó la transacción. Fondos insuficientes. Imposible. Era mediados de mes. Debía haber al menos $4,000 en la cuenta. Intenté de nuevo. El mismo mensaje. Con las manos temblorosas, pedí el saldo impreso. La cifra en el papel me dejó sin aliento. $37,50. $37 de una pensión de $8,000 mensuales. ¿Dónde estaba el resto? Llegué a casa con el papel arrugado en mi mano y busqué a Fernando. Estaba en el patio hablando por teléfono, riéndose de algo. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente. «Fernando, necesito hablar contigo», le dije con voz temblorosa, mostrándole el papel del banco. «Solo quedan $37 en mi cuenta. ¿Dónde está mi dinero?». Su expresión cambió de la sorpresa a la molestia en un segundo. «Mamá, ¿fuiste al banco sin decirme? Ya habíamos hablado de esto. Yo manejo el dinero para que no te preocupes. Pero necesito saber dónde está. Son $8,000 y solo quedan 37. ¿En qué se gastó todo?». Fernando suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «En comida, en cuentas, en gastos de la casa. ¿Crees que todo es gratis? La luz, el agua, el gas, internet. Todo cuesta dinero, mamá». Pero eso no podía costar casi $8,000. Las cuentas de servicios básicos sumaban máximo $500 al mes. ¿Y los otros 7,500? «Fernando, las cuentas no suman más de $500. Insistí tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Dónde están los otros $7,500? Mi hijo me miró con una expresión de fastidio que me heló la sangre. «Mamá, también hay que pagar la comida, la gasolina para ir a las entrevistas, ropa para verme presentable. ¿O quieres que vaya a buscar trabajo en harapos?». Su tono era defensivo, casi agresivo. Nunca me había hablado así. «Pero hijo, yo no estoy viendo esa comida. Apenas tenemos arroz y frijoles en la casa. Y has estado aquí 6 meses sin conseguir trabajo. ¿No crees que ya es hora de que busquemos otra solución?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Vi cómo el rostro de Fernando se oscurecía. Dayana apareció en ese momento, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. «Otra solución», repitió Dayana con voz peligrosamente suave. «¿Qué está insinuando, doña Verónica? ¿Qué quiere echarnos a la calle? ¿A su propio hijo?». Sus palabras sonaban heridas, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro. «Malicia. Cálculo». «No, no es eso»,
me apresuré a explicar. Solo quiero entender qué está pasando con mi dinero. Tengo derecho a saber. Fernando dio un paso hacia mí. Tienes derecho, dijo lentamente. Pero también tienes la obligación de ayudar a tu familia. O ya no somos tu familia. Después de todo lo que hice por ti, después de cuidarte cuando papá murió, ahora me vas a negar tu apoyo. Su argumento era absurdo. Él no me había cuidado cuando Ricardo murió. Yo había sido quien se cuidó sola, quien trabajó turnos dobles para no pensar en el dolor, quien siguió adelante porque tenía que ser fuerte. Pero no dije nada. Me quedé allí parada, sosteniendo ese papel del banco como si fuera una evidencia en un juicio donde yo era la acusada. Fernando tiene razón, agregó Dayana acercándose a su esposo y tomándolo del brazo. Usted está siendo egoísta, doña Verónica. Nosotros estamos pasando por un momento difícil y en lugar de apoyarnos, nos está cuestionando. ¿Sabe lo que eso le hace a Fernando? Lo está lastimando emocionalmente. La palabra egoísta resonó en mi cabeza como una campana. ¿Yo? ¿Egoísta? Yo que había entregado toda mi vida a mi hijo, que le pagué la universidad, que lo apoyé en cada decisión, que abrí mi casa y le di acceso total a mi dinero. ¿Yo era la egoísta? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo siento, susurré. No quise. Solo estoy confundida. Fernando suspiró y me dio unas palmaditas en el hombro, como se consuela a un perro. Está bien, mamá. Sé que estás vieja y te cuesta entender cómo funcionan las cosas ahora. Por eso es mejor que yo me encargue de todo. Tú solo descansa y no te preocupes por el dinero. Me fui a mi habitación sintiéndome pequeña, avergonzada, culpable. Ellos me habían hecho sentir que yo era el problema. Las semanas siguientes fueron aún peores. Me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada en mi propia vida. No podía acceder a mi cuenta bancaria. No podía comprar ni siquiera un paquete de galletas sin pedir permiso. Fernando controlaba cada centavo. Un día le pedí $20 para comprar un regalo de cumpleaños para Estela. $20, repitió como si le hubiera pedido una fortuna. Mamá, no tenemos dinero para gastos innecesarios. Estela lo va a entender. Pero no era innecesario para mí. Estela había sido mi amiga durante 30 años. Había estado a mi lado cuando Ricardo murió. Me merecía al menos un regalo de cumpleaños. Por favor, Fernando. Solo $20. Mi hijo me miró con esa expresión de hartazgo que cada vez era más frecuente. No, mamá. Y no insistas porque me estás estresando. ¿Sabes lo difícil que es para mí estar sin trabajo? Y encima tengo que lidiar con tus caprichos. Dejé de ver a mis amigas. No porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza que me vieran así. Delgada, demacrada, sin un centavo en el bolsillo. ¿Qué iba a decirles? ¿Que mi propio hijo me había quitado todo? Cuando Estela llamaba, yo inventaba excusas. Estoy cansada, no me siento bien, en otro momento. Eventualmente dejó de llamar tanto. Me estaba aislando del mundo y ni siquiera me daba cuenta de que era exactamente lo que Fernando y Dayana querían. Una víctima sin testigos es más fácil de controlar. La casa cada vez estaba más vacía. Desaparecieron las fotografías enmarcadas de las paredes. Las vendí en una aplicación, explicó Dayana. Los marcos antiguos están de moda y pagaron bien. Eran fotos de mi boda, del bautizo de Fernando, de navidades familiares. Recuerdos irreemplazables reducidos a dinero en efectivo que nunca vi. Se llevaron las alfombras persas que había heredado de mi abuela. Estaban llenas de ácaros, fue la excusa. Los cuadros que Ricardo había pintado como pasatiempo ocupaban mucho espacio. Cada objeto que desaparecía llevaba consigo un pedazo de mi historia, de mi identidad. Estaba siendo borrada de mi propia vida, un objeto a la vez. Mi salud se deterioraba visiblemente. Además de la pérdida de peso, comencé a tener mareos constantes. Mis medicamentos para la presión arterial se habían terminado hacía semanas y no tenía dinero para comprar más. Fernando, necesito ir al médico, le dije una mañana después de casi desmayarme en el baño. Me siento muy débil. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su celular. Los médicos son muy caros, mamá. Además tú eres enfermera, tú misma puedes cuidarte.
Era una lógica retorcida. Sí, yo era enfermera, pero estaba retirada y enferma. Necesitaba atención médica profesional. Pero mis medicamentos. Intenté explicar. Ya te dije que no hay dinero para eso. Me cortó con tono final. Aprende a administrarte mejor. ¿Administrarme? Yo no tenía acceso a un solo centavo. ¿Cómo iba a administrar lo que no tenía? Una noche me desperté con el estómago retorciéndose de hambre. No había comido nada en todo el día excepto un poco de pan duro por la mañana. Me levanté y fui a la cocina con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera. La alacena estaba prácticamente vacía. Solo había una lata de atún y un paquete de galletas. Tomé la lata con manos temblorosas y busqué el abrelatas. Estaba por abrirla cuando escuché la voz de Dayana detrás de mí. ¿Qué está haciendo? Me sobresalté tanto que casi dejó caer la lata. Yo, tengo hambre, dije con voz apenas audible. Dayana me quitó la lata de las manos. Esto es para el almuerzo de mañana de Fernando. Él necesita proteína para mantenerse fuerte durante las entrevistas. Usted ya cenó. Pero yo no había cenado. Ellos habían ordenado comida china y no me habían ofrecido nada. Me quedé allí parada, viendo cómo Dayana guardaba la lata en un gabinete alto donde yo no alcanzaba, y me sentí como una prisionera en mi propia casa. Porque eso era exactamente lo que era. Una prisionera. Los días se convirtieron en una neblina de hambre, debilidad y desesperación. Perdí la noción del tiempo. ¿Cuánto llevaban Fernando y Dayana viviendo conmigo? ¿6 meses? ¿8? ¿1 año? No lo sabía. Todo se mezclaba en mi mente confundida por la desnutrición. Lo único que sabía con certeza era que estaba perdiendo la voluntad de luchar. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo era solo una anciana inútil que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Tal vez merecía esto. Esos pensamientos oscuros se apoderaban de mí cada vez con más frecuencia. Estaba renunciando a mí misma. Pero entonces algo pasó que cambiaría todo. Mi hermano Ramiro decidió hacerme una visita sorpresa desde México. Ramiro y yo siempre habíamos sido cercanos a pesar de la distancia. Él se había mudado a Ciudad de México hacía 15 años por trabajo y había formado su vida allá, pero siempre mantuvimos contacto. Hablábamos por teléfono al menos una vez al mes, aunque debo admitir que en los últimos meses yo había evitado sus llamadas. No quería que escuchara mi voz débil, que me hiciera preguntas que no sabía cómo responder. Cuando no contestaba, él dejaba mensajes. Hermana, ¿estás bien? Me tienes preocupado. Llámame. Pero yo nunca devolvía las llamadas. Fernando siempre estaba cerca, escuchando, controlando. No me atrevía a decir nada que pudiera molestarlo. Ramiro intentó comunicarse con Fernando directamente. Tu tío pregunta por ti, me decía mi hijo con tono aburrido después de colgar. Le dije que estás bien, solo ocupada. Pero Ramiro no era tonto. Mi hermano menor, 5 años menor que yo, siempre había sido perspicaz. Trabajaba como contador en una empresa importante y tenía esa habilidad de detectar cuando los números no cuadraban. Y algo en toda esta situación no le estaba cuadrando. Después de 2 meses sin poder hablar conmigo directamente, Ramiro tomó una decisión. Sin avisarle a nadie, compró un boleto de avión y vino a visitarme. Cuando tocó la puerta aquella tarde de jueves, yo estaba acostada en mi habitación, demasiado débil para levantarme. Fernando abrió la puerta y lo encontró allí parado con una maleta pequeña y una expresión determinada. Tío Ramiro, escuché la voz sorprendida de Fernando desde la sala. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hermana, respondió Ramiro con voz firme. Está en casa. Hubo un silencio incómodo. Yo quería levantarme, ir a saludarlo, pero mi cuerpo no respondía. Había pasado 3 días comiendo prácticamente nada y los mareos eran constantes. Sí, está aquí pero está descansando, dijo Fernando. Ha estado un poco delicada últimamente. Entonces perfecto, vine en el momento correcto, replicó Ramiro y escuché sus pasos entrando a la casa. ¿En qué habitación está? Fernando intentó detenerlo, pero mi hermano ya estaba caminando por el pasillo, abriendo puertas. Cuando abrió la puerta de mi habitación y me vio, su rostro se transformó completamente. Vi el shock, el horror, la incredulidad en sus ojos. ¿Verónica?
Susurró como si no pudiera creer que la mujer esquelética acostada en esa cama era su hermana. Me incorporé con dificultad. Ramiro, intenté sonreír. ¡Qué sorpresa! Pero mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Mi hermano entró a la habitación y se arrodilló junto a mi cama. Tomó mi mano y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir cuán delgada estaba, cuán frágiles eran mis huesos bajo la piel. Dios mío, hermana. ¿Qué te pasó?, preguntó con voz temblorosa. Estás desnutrida. Pareces. No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que iba a decir. Parecía una paciente terminal. Parecía alguien al borde de la muerte. Estoy bien, mentí por reflejo. Solo he estado un poco enferma. Ramiro negó con la cabeza lentamente, sin soltar mi mano. No, Verónica. Esto no es estar un poco enferma. Esto es grave, muy grave. Se puso de pie y salió de la habitación. Lo seguí con la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Ramiro había venido. Alguien finalmente había venido. Mi hermano caminó por la casa y yo pude escuchar sus pasos, sus exclamaciones ahogadas de sorpresa. Cuando regresó a mi habitación, su expresión era de completa incredulidad. Verónica, ¿dónde están tus muebles? Tu casa está prácticamente vacía. No hay sofá en la sala, no hay mesa en el comedor, las paredes están desnudas. ¿Qué pasó aquí? Fernando apareció en la puerta con Dayana pegada a su lado. Tío, estamos en un proceso de renovación, explicó con voz suave, esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. Vendimos algunos muebles viejos para comprar cosas más modernas después. Ramiro se volvió hacia él con una mirada que nunca le había visto. ¿Renovación? Tu madre está acostada en un colchón sin sábanas en una habitación sin calefacción y llamas a esto renovación. Efectivamente, mi cama solo tenía un colchón con una cobija delgada. Ni siquiera tenía almohada. Había estado durmiendo con una toalla enrollada bajo mi cabeza. Tío, estás exagerando, dijo Fernando, pero su voz sonaba menos segura. Ramiro no le hizo caso. Se volvió hacia mí. Hermana, ¿cuándo comiste por última vez? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo, esta mañana. Mentí. Pero Ramiro me conocía demasiado bien. Caminó a la cocina y yo lo escuché abrir la alacena, el refrigerador. Regresó con el rostro enrojecido de ira contenida. No hay comida en esta casa, Verónica. Absolutamente nada. Solo una lata de atún y un paquete de galletas vencidas. ¿Cómo has estado comiendo? No pude responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Ramiro se arrodilló de nuevo junto a mí y con voz muy suave, como si estuviera hablando con alguien herido, preguntó, hermana, ¿por qué estás pasando hambre? Tú tienes una jubilación de $8,000 al mes. Deberías estar viviendo cómodamente. ¿Dónde está tu dinero? Antes de que pudiera responder, Fernando salió de su habitación. Debe haber estado escuchando toda la conversación. Se cruzó de brazos y con una expresión que mezclaba orgullo y desafío, declaró en voz alta y clara, yo le doy todo su dinero a mi esposa. Ella lo administra mejor que mamá. Mamá es vieja y no entiende de finanzas modernas. Dayana tiene un plan de inversión para hacer crecer ese dinero. Es por el bien de todos. El silencio que siguió fue absoluto. Ramiro se quedó completamente inmóvil, mirando a Fernando como si acabara de confesar un crimen. Yo sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Mi hijo había admitido, con orgullo, que me estaba quitando todo mi dinero. Dayana apareció junto a Fernando, tomándolo del brazo con expresión satisfecha. Es verdad, don Ramiro. Yo estoy invirtiendo el dinero de doña Verónica de forma inteligente. Ella nos lo dio voluntariamente para que lo administráramos. Ramiro se puso de pie muy lentamente. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Pero cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. Así que tú le das todo su dinero a tu esposa, repitió mirando a Fernando directamente a los ojos. Y tu madre está aquí, muriendo de hambre en su propia casa, mientras tú y tu esposa se quedan con su pensión completa. No es así como suena, tío, empezó a decir Fernando, pero Ramiro levantó una mano para silenciarlo. Cállate. No quiero escuchar tus excusas.
Se volvió hacia Dayana. ¿Y tú? Dices que estás invirtiendo el dinero de mi hermana. ¿En qué exactamente? Porque por lo que veo, no es en comida. No es en medicamentos. No es en mantener esta casa en condiciones dignas. Dayana abrió la boca para responder, pero Ramiro continuó. De hecho, quiero ver esas supuestas inversiones. Quiero ver estados de cuenta, documentos, pruebas de dónde está cada centavo de los $8,000 mensuales que mi hermana recibe. Y los quiero ver ahora. Fernando y Dayana intercambiaron una mirada rápida, y en ese momento supe la verdad. No había inversiones. No había plan financiero. Solo había robo, abuso y manipulación. Mi hermano también lo supo. Vi cómo su expresión pasaba de la ira controlada a algo mucho más frío y calculado. Ramiro se quitó el abrigo muy despacio, lo dobló con cuidado, y lo colocó sobre mi cama. Luego sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número. «¿Enrique?», dijo cuando alguien contestó. «Soy Ramiro. Necesito que vengas inmediatamente a la casa de mi hermana Verónica. Trae tu grabadora y tu cámara. Y si puedes, trae también a un médico». Enrique era el abogado de nuestra familia desde hacía años. Un hombre serio, meticuloso, que había manejado el testamento de nuestros padres y algunos asuntos legales míos y de Ramiro. Vi cómo Fernando palidecía. «Tío, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz aguda. «Esto es un asunto familiar privado». Ramiro terminó la llamada y se volvió hacia Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tienes razón, Fernando. Es un asunto familiar. Un asunto familiar muy serio llamado abuso financiero de ancianos. Y cuando Enrique llegue aquí, vamos a documentar cada centavo que has robado, cada mueble que has vendido, cada comida que le negaste a tu madre. Todo». La palabra robado quedó suspendida en el aire como una acusación. Fernando intentó protestar, Dayana intentó explicar, pero Ramiro ya no los escuchaba. Se sentó en el borde de mi cama y tomó mi mano. «Hermana», dijo con voz suave, «esto se acabó. Hoy mismo se acaba todo». Fernando comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el cabello con nerviosismo. «Tío Ramiro, creo que estás malinterpretando toda la situación», dijo con voz temblorosa. «Mamá nos dio permiso para administrar su dinero. Ella quería ayudarnos. Díselo, mamá. Dile que tú estuviste de acuerdo con todo». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de ese momento, la importancia de lo que estaba por decir. Durante meses había justificado, había perdonado, había callado. Pero mientras miraba los ojos suplicantes de mi hijo y luego los ojos firmes y amorosos de mi hermano, algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Yo te di mi tarjeta para gastos temporales», dije con voz débil pero clara. «No te di permiso para vaciar mi cuenta cada mes. No te di permiso para vender mis muebles. No te di permiso para dejarme morir de hambre en mi propia casa». Las palabras salieron como un torrente que ya no podía detener. «Te di mi tarjeta porque eras mi hijo y estabas en problemas. Porque confié en ti. Porque nunca imaginé que me harías esto». Mi voz se quebró pero continué. «Cambié mi vida entera por ti, Fernando. Trabajé turnos dobles para pagar tu universidad. Renuncié a tener una vida social para estar contigo cuando eras niño. Te di todo lo que tenía, todo lo que era. Y tú me pagaste robándome mi dignidad». Fernando abrió la boca, pero no salieron palabras. Dayana dio un paso adelante. «Doña Verónica, usted está confundida. La edad a veces nos hace recordar las cosas de forma incorrecta». Pero Ramiro la interrumpió con voz cortante. «No la trates de senil. Mi hermana está perfectamente lúcida y acabas de escuchar su testimonio». Ramiro se levantó y caminó hacia Fernando. «Mientras esperamos a Enrique, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tú dices que Dayana está invirtiendo el dinero de tu madre. Bien. Muéstramelo. Abre tu teléfono y muéstrame las aplicaciones de inversión, los estados de cuenta, los certificados. Lo que sea». Fernando dio un paso atrás. «No tengo por qué mostrarte nada. Tú no eres la policía». «Tienes razón, no soy la policía», respondió Ramiro con calma escalofriante.
Pero ellos llegarán pronto si no cooperas. Porque lo que le has hecho a tu madre no solo es inmoral, es ilegal. Se llama explotación financiera de personas mayores y es un delito federal con penas de hasta 10 años de prisión. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Fernando. Dayana, por otro lado, mantuvo su compostura aunque pude ver un brillo de pánico en sus ojos. «Esto es ridículo», dijo Dayana con voz tensa. «Nosotros no hemos cometido ningún delito. Fernando es el hijo de doña Verónica. Los hijos tienen derecho a recibir ayuda de sus padres». «Ayuda, sí», replicó Ramiro. «Robo, no, y hay una diferencia muy clara entre pedir ayuda y apropiarse de cada centavo que tu suegra recibe mientras la deja sin comida y sin medicamentos». Se volvió hacia mí. «Hermana, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tus medicamentos para la presión?» «Hace casi 2 meses», admití. Fernando dijo que no había dinero para comprarlos. Ramiro cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo una explosión de furia. No había dinero para medicamentos que cuestan $30 al mes, pero había dinero para... Miró alrededor de la habitación vacía. ¿Para qué exactamente? ¿Dónde está el dinero, Fernando? Mi hijo se dejó caer en el suelo, sentándose contra la pared con las manos cubriéndose el rostro. «Lo gastamos», murmuró. «Lo gastaste», repitió Ramiro. $8,000 mensuales durante... ¿Cuántos meses, Verónica? 14 meses, respondí. Han vivido aquí 14 meses. Ramiro sacó su teléfono y rápidamente hizo el cálculo. $112,000. Gastaste $112,000 de tu madre en 14 meses. ¿En qué? Fernando no respondió. Fue Dayana quien habló, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuinamente asustada. Teníamos gastos. La renta del apartamento que todavía teníamos el primer año, deudas de tarjetas de crédito, el carro. ¿Qué apartamento?, preguntó Ramiro. Fernando y Dayana viven aquí. Todavía estamos pagando el contrato del apartamento anterior, explicó Dayana rápidamente. Nos mudamos antes de que terminara el arrendamiento y teníamos que seguir pagando hasta que se venciera. Ramiro la miró con incredulidad. ¿Y no se les ocurrió subarrendar? ¿Buscar a alguien que ocupara el espacio? ¿O simplemente era más conveniente usar el dinero de mi hermana para pagar 2 viviendas mientras ella dormía en un colchón sin sábanas? Dayana no tenía respuesta para eso. Las deudas de tarjetas de crédito, continuó Ramiro. ¿De cuánto estamos hablando? 20,000, murmuró Fernando desde el suelo. $20,000, repitió Ramiro. ¿Y cómo acumularon $20,000 en deudas? El silencio fue la respuesta. Pero yo conocía la respuesta. La había visto con mis propios ojos durante estos meses. La ropa cara que usaban. Los restaurantes caros de los que traían sobras. El reloj nuevo de Fernando que brillaba en su muñeca. Las carteras de diseñador que Dayana coleccionaba. Los viajes de fin de semana que hacían mientras yo me quedaba sola en casa. Todo eso había sido con mi dinero. El timbre sonó y Ramiro fue a abrir. Enrique entró con su maletín profesional y una expresión seria. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con lentes y esa presencia tranquila pero autoritaria que tienen los buenos abogados. Detrás de él venía una mujer que no reconocí, llevaba un maletín médico. «Verónica», dijo Enrique acercándose a mi cama con preocupación evidente. Ramiro me explicó un poco por teléfono, pero... Dios mío. No terminó la frase. No hacía falta. Mi apariencia hablaba por sí sola. La doctora, quien se presentó como la doctora Sonia, se acercó y comenzó a examinarme. Tomó mi presión arterial, escuchó mi corazón, revisó mis ojos y mi boca. Su expresión se volvía más grave con cada segundo que pasaba. «Señora Verónica, usted está severamente desnutrida», dijo con voz profesional pero preocupada. «Su presión arterial está peligrosamente alta, tiene signos de deshidratación y su índice de masa corporal indica malnutrición severa. Necesita atención médica inmediata». «¿Escucharon eso?», dijo Ramiro mirando a Fernando y Dayana. «Malnutrición severa. En una casa donde entran $8,000 mensuales». Enrique sacó una grabadora de su maletín. «Con su permiso, Verónica, voy a grabar esta conversación».
Es importante documentar todo lo que ha sucedido. Asentí débilmente. Enrique encendió la grabadora y comenzó. Es jueves 22 de febrero, son las 4:30 de la tarde. Presentes en la residencia de la señora Verónica están la señora Verónica, su hermano Ramiro, su hijo Fernando, la nuera Dayana, el abogado Enrique Mendoza y la doctora Sonia Ramírez. Miró a Fernando y Dayana. Voy a hacerles algunas preguntas y les recomiendo fuertemente que respondan con honestidad. Todo lo que digan quedará grabado y puede ser usado en procedimientos legales futuros. Fernando se puso de pie, temblando. Nosotros no hicimos nada malo. Mi madre nos dio su dinero voluntariamente. ¿Voluntariamente?, preguntó Enrique con tono escéptico. ¿Le preguntaron a su madre si estaba de acuerdo en quedarse sin comida? ¿Sin medicamentos? ¿Sin muebles? Ella podía pedir lo que necesitara, intervino Dayana con voz defensiva. No es nuestra culpa si ella no pedía. No pedía, la voz de Ramiro sonó como un trueno. Mi hermana les pidió $20 para comprarle un regalo de cumpleaños a su mejor amiga y Fernando se los negó. Les pidió dinero para sus medicamentos y se lo negaron. ¿Cómo te atreves a decir que ella no pedía? Enrique levantó una mano para calmar los ánimos. Fernando, Dayana, necesito que me entreguen todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 14 meses. Necesito ver exactamente dónde fue cada centavo de los $112,000 que recibieron de la pensión de Verónica. No tenemos que darte nada, dijo Fernando, pero su voz carecía de convicción. Técnicamente no, admitió Enrique. Pero si no cooperan voluntariamente, haré una denuncia formal ante la Fiscalía esta misma noche por abuso financiero de ancianos, apropiación indebida y posiblemente fraude. Y entonces serán los investigadores federales quienes revisen sus cuentas. Con orden judicial. Y les aseguro que ellos son mucho menos amables que yo. Vi cómo Fernando y Dayana se miraban entre sí, comunicándose silenciosamente. Finalmente, Dayana suspiró. Está bien. Les mostraremos los estados de cuenta. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a abrir aplicaciones. Ramiro y Enrique se acercaron para ver la pantalla. Lo que vieron los dejó en silencio por un largo momento. Luego Ramiro susurró, «Dios mío». «¿Qué?», pregunté con voz débil. «¿Qué vieron?». Ramiro se volvió hacia mí con expresión de absoluta incredulidad. «Hermana, hay transferencias de tu cuenta a una cuenta comercial a nombre de Dayana Méndez. Una cuenta comercial. Ella abrió un negocio con tu dinero». Las palabras de Ramiro cayeron sobre mí como piedras. Un negocio. Dayana había abierto un negocio con mi dinero. Mi pensión, ganada con 42 años de trabajo como enfermera, turnos nocturnos interminables, pacientes que había cuidado con mis propias manos, todo ese sacrificio había sido usado para financiar el negocio de la mujer que me estaba matando de hambre. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó Enrique con voz controlada mientras tomaba notas en una libreta. Dayana no respondió. Mantenía la mirada fija en el suelo. Su anterior confianza había desaparecido completamente. Fue Fernando quien habló, con voz apenas audible. Una boutique de ropa. Dayana siempre quiso tener su propia tienda. Una boutique, repitió Ramiro lentamente, como si estuviera procesando algo incomprensible. Dejaste a tu madre sin comer, sin medicamentos, sin muebles, vendiendo sus recuerdos familiares, para que tu esposa pudiera cumplir su sueño de tener una tienda de ropa. No fue así, protestó Dayana levantando la vista por primera vez, con los ojos brillantes de lágrimas. Yo iba a devolverle todo el dinero cuando el negocio empezara a generar ganancias. Era una inversión temporal. Una inversión. La voz de Enrique era peligrosamente suave. Le pediste permiso a Verónica para invertir su pensión completa en tu negocio personal. Dayana negó con la cabeza. Fernando dijo que ella estaría de acuerdo, que lo entendería. Fernando dijo, repitió Enrique anotando meticulosamente. Pero tú nunca le preguntaste directamente a Verónica si podías usar su dinero para abrir un negocio a tu nombre. No, admitió Dayana con voz quebrada. Enrique se volvió hacia Fernando. ¿Y tú? ¿Le dijiste a tu madre que estabas usando su pensión completa para financiar el negocio de tu esposa? Fernando no respondió. Su silencio era toda la respuesta que necesitábamos.
Ramiro comenzó a revisar más detalles en el teléfono de Dayana, deslizando el dedo por la pantalla con expresión cada vez más oscura. Aquí hay una transferencia de $3,000 para inventario inicial. Otra de 2,500 para renovación del local. 1,200 para diseño de logo y marca. 4,000 para mercancía importada. Punto. Con cada cifra que mencionaba, yo sentía como si me clavaran agujas en el corazón. Y aquí, continuó Ramiro, hay compras personales. Un vestido de $800. Zapatos de $600. Una cartera de $1,200. Cenas en restaurantes que cuestan $200, $300 por noche. Se volvió hacia Dayana con una mirada de desprecio absoluto. Mientras mi hermana comía frijoles aguados una vez al día, tú gastabas $1,200 en una cartera. Dayana comenzó a llorar abiertamente. Yo necesitaba verme bien para el negocio. Los clientes juzgan por las apariencias. Si yo no me veía exitosa, nadie iba a comprar en mi tienda. ¿Y mi madre? Pregunté con voz que apenas reconocía como mía, una voz llena de un dolor tan profundo que parecía venir desde el centro de la tierra. ¿Ella no necesitaba verse bien? ¿No necesitaba comer? ¿No necesitaba sus medicamentos? Dayana no pudo mirarme a los ojos. Yo pensé. Fernando dijo que usted tenía ahorros, que tenía otras cuentas. Me reí. Fue una risa amarga, rota, que me dolió en el pecho. ¿Otros ahorros? ¿De dónde iba a tener otros ahorros? Gasté todos mis ahorros en la universidad de Fernando. En su boda. En ayudarlos cuando lo necesitaron. Mi pensión era todo lo que tenía. Y ustedes lo sabían. Enrique continuó revisando el teléfono, ahora con una tablet donde estaba haciendo cálculos. De acuerdo con lo que estoy viendo aquí, de los $112,000 que entraron a esta casa en 14 meses, aproximadamente 93,000 fueron transferidos directamente a las cuentas de Dayana, para su negocio y gastos personales. $93,000. La cifra era tan grande que no podía procesarla. ¿Y los otros 19,000? Preguntó Ramiro. Fernando carraspeó. Pagamos el apartamento anterior durante 6 meses hasta que terminó el contrato. Eso fue como 1,500 mensuales. 9,000 en total. Luego están las deudas de las tarjetas de crédito que teníamos antes de mudarnos aquí. Íbamos pagando poco a poco. Poco a poco con el dinero de mi hermana mientras ella se moría de hambre. La voz de Ramiro temblaba de ira contenida. ¿Tienen idea de lo que han hecho? ¿Tienen la más mínima idea? La doctora Sonia, que había estado tomando mis signos vitales nuevamente, intervino. Señor Ramiro, necesito llevar a la señora Verónica al hospital inmediatamente. Su condición es crítica. Necesita hidratación intravenosa, nutrición supervisada y una evaluación completa. Si no recibe atención médica urgente, podría sufrir un colapso. No, dije con voz firme a pesar de mi debilidad. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No voy al hospital hasta que esto esté resuelto. Necesito escucharlo todo. Necesito saber toda la verdad. Ramiro se arrodilló junto a mi cama y tomó mi mano. Hermana, estás muy enferma. Lo sé, respondí. Pero he estado enferma durante meses y sobreviví. Puedo aguantar unas horas más. Necesito saber qué más me ocultaron. Mi hermano miró a la doctora Sonia, quien asintió con reluctancia. Está bien, pero no más de 1 hora. Después de eso, insisto en llevarla al hospital, con su permiso o sin él. Enrique sacó más documentos de su maletín. Fernando, Dayana, necesito que firmen una declaración jurada donde admiten haber recibido el dinero de la pensión de Verónica y cómo lo gastaron. Esta declaración será usada para determinar los próximos pasos legales. ¿Y si no firmamos?, preguntó Fernando con un último intento de desafío. Entonces procedo inmediatamente con la denuncia penal, respondió Enrique sin emoción alguna. Y créanme, querrán resolver esto en el ámbito civil antes de que se convierta en un caso criminal. El abuso financiero de ancianos es un delito federal. Estamos hablando de años de prisión, no de multas. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Fernando. Dayana sollozaba incontrolablemente. Nosotros no quisimos hacerle daño, lloraba. Solo queríamos salir adelante.
Solo queríamos una oportunidad. ¿A costa de mi hermana?, preguntó Ramiro con voz dura. ¿Esa era su oportunidad? Matar de hambre a una anciana de 69 años. Basta, dije con más fuerza de la que creía tener. Quiero hacer preguntas. Todos se callaron y me miraron. Fernando, mi voz temblaba, pero necesitaba saber. ¿En algún momento durante estos 14 meses te detuviste a pensar en mí? ¿Cuándo me veías cada vez más delgada, más débil? ¿Cuándo vendiste el sofá de tu padre? ¿Cuándo me negaste dinero para los medicamentos? ¿En algún momento pensaste, ¿esto está mal? Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Dayana decía que era temporal, que pronto todo estaría bien. Dayana decía, repetí. Fernando, tú eres mi hijo. Tú me conoces desde el día en que naciste. Yo te cargué en mis brazos, te di de comer cuando tenías hambre, te cuidé cuando estabas enfermo. ¿Y tú no pudiste ver que yo tenía hambre? ¿Que yo estaba enferma? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Fernando. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Mi voz se elevó a pesar de mi debilidad. ¿Sientes haberte dejado atrapar? ¿O sientes haberme hecho esto? Fernando se dejó caer de rodillas junto a mi cama. Siento haberte fallado. Siento haberte lastimado. Yo no quería. Las cosas se salieron de control. Cada vez que quería parar, Dayana decía que solo un mes más, solo un poco más de dinero, y entonces podríamos devolverte todo con intereses. Me volví hacia Dayana. ¿Y tu boutique? ¿Está funcionando? ¿Está generando esas ganancias que ibas a usar para devolverme mi dinero? Dayana negó con la cabeza entre sollozos. Quebró hace 2 meses. No funcionó. Perdí todo. El silencio que siguió fue absoluto. Ramiro fue quien habló. Entonces no solo le robaste $93,000 a mi hermana. Los perdiste. Todo ese dinero, todo ese sufrimiento, para nada. Enrique cerró su libreta con un chasquido seco. Bien. Ahora que tenemos toda la información, estos son los próximos pasos. Fernando y Dayana van a firmar un acuerdo donde reconocen la deuda de $93,000 con Verónica. Van a establecer un plan de pago que será supervisado legalmente. Además, van a desocupar esta casa inmediatamente. ¿Inmediatamente?, preguntó Fernando con voz aguda. ¿A dónde vamos a ir? Eso no es mi problema, respondió Enrique fríamente. Deberían haberlo pensado antes de robarle a tu madre. Tienen 2 horas para empacar sus cosas personales y abandonar la propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, llamaré a la policía y lo sacaré por la fuerza. Fernando miró a Ramiro suplicante. Tío, por favor. Somos familia. Ramiro lo miró con una expresión que nunca olvidaré. No era ira. Era decepción profunda, tristeza, y algo que parecía lástima. La familia no hace esto, Fernando. Lo que ustedes hicieron no tiene nombre. Fernando intentó acercarse a mí, pero Ramiro se interpuso entre nosotros. No, dijo mi hermano con voz firme. Ya le hiciste suficiente daño. Mi hijo se detuvo, con las manos extendidas hacia mí en un gesto de súplica. Mamá, por favor. Perdóname. Yo te amo. Sé que cometí un error terrible, pero sigo siendo tu hijo. No puedes dejarme en la calle. Sus palabras deberían haberme conmovido. Durante 69 años, Fernando había sido mi razón de vivir, mi propósito, mi todo. Pero mientras lo miraba allí parado, llorando y suplicando, sentí algo que nunca pensé que sentiría por mi propio hijo. Nada. El amor que había sentido por él durante toda mi vida se había evaporado, consumido por meses de hambre, humillación y traición. Tú me dejaste morir de hambre en mi propia casa, dije con voz quebrada pero firme. No te dejé en la calle. Te di un techo, comida, todo mi dinero. Y tú decidiste que mi vida valía menos que una boutique de ropa. Mamá, yo puedo arreglarlo, insistió Fernando desesperado. Conseguiré un trabajo, te devolveré cada centavo. Solo dame una oportunidad. Una oportunidad, repetí con una risa amarga. Te di 14 meses de oportunidades. Cada día que me despertaba con hambre, cada noche que temblaba de frío porque habías vendido mis cobijas,
Cada vez que te pedí algo y me lo negaste, esas fueron oportunidades para que hicieras lo correcto. Y nunca lo hiciste. Dayana se acercó también, cayendo de rodillas frente a mí. Doña Verónica, yo sé que lo que hicimos estuvo mal. Terriblemente mal. Pero por favor, no nos deje sin nada. Fernando no va a sobrevivir en la calle. Él es su único hijo. Su única familia. Yo soy su familia, intervino Ramiro con voz dura. Yo soy quien vino a salvarla cuando su único hijo la estaba matando lentamente. Se volvió hacia Dayana con desprecio. Y tú no tienes derecho a pedir nada. Tú orquestaste todo esto. Tú convenciste a Fernando de robarle a su propia madre para financiar tus fantasías empresariales. No es cierto, protestó Dayana débilmente. Fernando también quería el negocio. Él estuvo de acuerdo en todo. Fernando la miró con expresión de traición. ¿Qué? No, tú fuiste quien insistió en usar el dinero de mi madre. Tú decías que era solo un préstamo, que ella nunca lo sabría porque íbamos a devolverlo antes de que se diera cuenta. Tú nunca me detuviste, gritó Dayana poniéndose de pie. Tú también gastaste ese dinero. Tú también compraste ropa cara y cenaste en restaurantes lujosos mientras tu madre se moría de hambre. Y ahí estaba, la verdad fea y desnuda. Se estaban culpando mutuamente, destruyendo su propio matrimonio frente a mis ojos. Una parte de mí debería haberse sentido satisfecha viendo su relación desmoronarse, pero solo sentía un vacío profundo y doloroso. Este era mi hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos, el niño que me había dicho que era la mejor mamá del mundo, el joven del que había estado tan orgullosa. ¿En qué momento se había convertido en este extraño capaz de crímenes tan crueles? Enrique golpeó la mesa con su puño, silenciando la discusión. Suficiente. No me interesa quién tuvo la idea o quién es más culpable. Ambos son igualmente responsables ante la ley. Ahora, ¿van a firmar estos documentos o voy a llamar a la policía? Decidan. Sacó varios papeles de su maletín y los colocó sobre la única mesa que quedaba en la habitación. Fernando y Dayana se acercaron lentamente, leyendo los documentos con expresiones de derrota. Esto dice que tenemos que pagar $1,500 mensuales hasta cubrir la deuda completa, leyó Fernando con voz temblorosa. Esos son más de 5 años de pagos. Deberías considerarte afortunado, respondió Enrique sin simpatía. La alternativa es la cárcel. Y créeme, ahí no vas a poder pagar ni un centavo. Pero no tengo trabajo, protestó Fernando. ¿Cómo voy a pagar $1,500 al mes sin trabajo? Ese es tu problema, no el mío, dijo Enrique. Conseguirás un trabajo. 2 trabajos si es necesario. 3. Me da igual. Pero vas a pagar cada centavo que le robaste a tu madre. Dayana tomó el bolígrafo con mano temblorosa. ¿Y si no podemos pagar algún mes? ¿Qué pasa entonces? Entonces el acuerdo se anula automáticamente y procedo con cargos criminales, explicó Enrique. Este documento es su única oportunidad de evitar la prisión. Les sugiero que lo tomen en serio. Vi cómo Dayana y Fernando intercambiaban miradas de desesperación. Finalmente, ambos firmaron los documentos. Enrique los revisó cuidadosamente, asegurándose de que cada página estuviera firmada y fechada correctamente. Bien, dijo guardando los documentos en su maletín. Ahora, de acuerdo con los términos que acaban de firmar, tienen 2 horas para abandonar esta propiedad. Pueden llevarse solo sus pertenencias personales. Nada que pertenezca a Verónica. Nada de los muebles, aunque solo queden 3 sillas y una mesa. Nada de los electrodomésticos. Solo su ropa y objetos personales. Fernando miró alrededor de la casa casi vacía con expresión perdida. ¿A dónde vamos a ir? Pueden ir con amigos, con familiares, buscar un albergue, rentar algo. No es mi problema, respondió Ramiro. Deberían haber pensado en eso antes. Dayana comenzó a caminar hacia su habitación, sollozando. Fernando la siguió con pasos lentos, derrotados. Mientras empacaban, escuché sus voces discutiendo en el cuarto, culpándose mutuamente, llorando. Parte de mí quería sentir lástima. Pero cada vez que ese sentimiento comenzaba a surgir, recordaba las noches de hambre,
Los mareos por falta de comida, la humillación de tener que pedir $20 y que me los negaran. Recordaba verlos comer mientras mi estómago gruñía. Recordaba cada pequeña crueldad, cada mentira, cada momento en que eligieron su comodidad sobre mi supervivencia. No sentía lástima. Sentía justicia. Ramiro se sentó junto a mí y tomó mi mano. Hermana, cuando ellos se vayan, te llevaré directamente al hospital. La doctora Sonia dice que necesitas al menos una semana de hospitalización para estabilizarte. No quiero quedarme aquí después, susurré. Esta casa tiene demasiados recuerdos malos ahora. Lo sé, respondió Ramiro con voz suave. Por eso, cuando salgas del hospital, te vendrás a vivir conmigo a Ciudad de México. Al menos temporalmente, hasta que te recuperes completamente. Después, si quieres regresar aquí, renovaremos tu casa. La llenaremos de vida otra vez. Pero primero necesitas sanar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Gracias, Ramiro. Si no hubieras venido. SHH, me interrumpió. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Eres mi hermana. Debí haber venido antes. Debí haber insistido más cuando no contestabas mis llamadas. Me siento culpable por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. No es tu culpa, dije apretando su mano. Ellos fueron muy cuidadosos. Cada vez que intenté pedir ayuda, Fernando estaba cerca. Cada vez que alguien llamaba, él contestaba y decía que yo estaba bien. Me aisló completamente. Enrique, que había estado revisando más documentos, levantó la vista. Verónica, hay algo más que necesito decirte. Cuando revisé las transferencias con más detalle, encontré algo preocupante. Hay varios documentos que fueron firmados digitalmente a tu nombre. Autorizaciones para transferencias grandes, cambios en beneficiarios de seguros, una procuración legal. Mi corazón se detuvo. ¿Procuración legal? Yo nunca firmé ninguna procuración. Lo sé, dijo Enrique con expresión grave. Por eso voy a necesitar que hagas una denuncia formal por falsificación de documentos. Fernando falsificó tu firma en varios documentos legales importantes. Eso es un delito adicional, mucho más grave que el abuso financiero. ¿Qué documentos?, pregunté sintiendo náuseas. Una procuración que le daba a Fernando control total sobre todas tus cuentas y decisiones financieras. Un cambio en tu póliza de seguro de vida donde Fernando y Dayana son ahora los únicos beneficiarios en lugar de la distribución que tenías anteriormente entre Fernando, Ramiro y algunas organizaciones benéficas. Y una autorización para vender esta casa si fuera necesario. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. Iban a vender mi casa. Enrique asintió. Había una solicitud preliminar con una agencia de bienes raíces fechada hace 3 semanas. Estaban preparando el terreno para venderla. Probablemente iban a decirte que era necesario por alguna emergencia médica o financiera inventada. Sentí como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. No solo me habían robado, no solo me habían dejado morir de hambre. Habían planeado quitarme todo. Mi casa, mi seguro de vida, mi autonomía completa. Me habrían dejado literalmente sin nada. ¿Y cuánto habrían obtenido por la casa?, preguntó Ramiro con voz temblorosa de furia contenida. De acuerdo con la tasación preliminar que solicitaron, aproximadamente $250,000, respondió Enrique. Ramiro se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Fernando, gritó dirigiéndose hacia la habitación donde mi hijo empacaba. Enrique y yo lo seguimos, yo apoyándome en las paredes porque mis piernas apenas podían sostenerme. Ramiro abrió la puerta de golpe y encontró a Fernando doblando ropa dentro de una maleta. «Ibas a vender la casa de tu madre», rugió Ramiro. «Ibas a dejarla literalmente en la calle». Fernando palideció. Nosotros solo estábamos explorando opciones. Nunca lo habríamos hecho sin su permiso. «Mentiroso», gritó Ramiro. «Falsificaste su firma en documentos legales. Cambiaste su seguro de vida. Todo sin su conocimiento o permiso». Fernando comenzó a llorar de nuevo, pero estas no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. «Tío, por favor». Yo estaba desesperado.
Dayana decía que necesitábamos más capital para salvar el negocio. Yo pensé que si vendíamos la casa, podíamos comprarle algo más pequeño a mamá y usar la diferencia para invertir. Ella iba a estar mejor, lo juro. ¿Mejor? Repetí con voz que no reconocía como mía. ¿Mejor sin techo? Sin la casa que tu padre y yo compramos con tanto sacrificio. Me acerqué a Fernando, cada paso un esfuerzo monumental. Mira lo que me hiciste, dije señalando mi cuerpo demacrado. Esto es lo que significa estar mejor, bajo tu cuidado. Pesaba 60 kilos cuando te mudaste aquí. Ahora peso 42. Me quitaste 18 kilos, casi toda mi fortaleza, mi dignidad, mi voluntad de vivir. Y aún así planeabas quitarme más. Fernando cayó de rodillas frente a mí, llorando descontroladamente. Mamá, lo siento tanto. Yo nunca quise lastimarte. Perdí el rumbo, perdí de vista lo que era importante. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Lo miré durante un largo momento. Vi al hombre quebrado frente a mí, pero también vi al niño que había sido, al hijo que había amado con cada fibra de mi ser. Y en ese instante tomé la decisión más difícil de mi vida. No, dije con voz firme a pesar de las lágrimas que rodaban por mis mejillas. No te voy a dar otra oportunidad. No porque no te ame, Fernando, sino precisamente porque me amo a mí misma. Y por primera vez en mi vida, voy a elegirme a mí. Vi cómo sus ojos se abrían con shock, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Durante 69 años puse a todos antes que a mí misma. A tu padre, a ti, a mis pacientes, a todo el mundo. Y cuando más necesitaba que alguien me pusiera primero, mi propio hijo eligió el dinero. Eligió una tienda de ropa. Eligió su comodidad sobre mi vida. Mamá, por favor, suplicó Fernando extendiendo sus manos hacia mí. Di un paso atrás. No. Se acabó. Firmaste los documentos, vas a pagar tu deuda, y después de eso no quiero volver a verte. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Fernando se quedó paralizado. ¿Nunca? ¿No vas a querer verme nunca más? No lo sé, admití con honestidad. Tal vez algún día, cuando haya sanado, cuando pueda pensar en ti sin sentir este dolor en el pecho. Pero ahora mismo, cada vez que te miro veo los meses de sufrimiento. Veo cada mentira, cada manipulación, cada momento en que elegiste hacerme daño. No puedo tener eso en mi vida. No si quiero sobrevivir. Ramiro se acercó y puso su mano en mi hombro, dándome fuerza. Hermana, la doctora insiste en que debemos irnos al hospital ahora. Asentí. Sí, ya es hora. Me volví una última vez hacia Fernando y Dayana. Tienen una hora para irse. Cuando regrese del hospital, no quiero encontrar ningún rastro de ustedes aquí. Dayana, que había estado en silencio durante todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Doña Verónica, yo sé que no merezco su perdón. Pero quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de lo que hice. Usted no merecía nada de esto. La miré directamente a los ojos. Tienes razón. No lo merecía. Pero sucedió. Y ahora ambos tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo tendré que vivir con las cicatrices que me dejaron. Ramiro me ayudó a caminar hacia la puerta. Cada paso era un esfuerzo, pero también se sentía como un paso hacia la libertad. La doctora Sonia me esperaba en la sala con una silla de ruedas. Es mejor que no camine más por ahora, dijo con profesionalismo gentil. Me senté en la silla, sintiendo lo frágil que se había vuelto mi cuerpo. Mientras Ramiro me empujaba hacia la salida, escuché los sollozos de Fernando detrás de mí. No miré atrás. Si miraba atrás, tal vez me quebraría. Y ya me había quebrado suficiente. El hospital fue un torbellino de exámenes, análisis de sangre, sueros intravenosos y doctores preocupados. Me hospitalizaron inmediatamente en cuidados intensivos. Mi presión arterial estaba peligrosamente alta, mis riñones mostraban signos de daño por deshidratación prolongada, tenía anemia severa y deficiencias vitamínicas críticas. Señora Verónica, me dijo el doctor a cargo, un hombre de unos 40 años con expresión grave, usted llegó justo a tiempo.
1 o 2 semanas más en esas condiciones, y probablemente habría sufrido un fallo orgánico múltiple. Las palabras me golpearon con fuerza. Había estado tan cerca de la muerte. Tan cerca. Y mi propio hijo había sido quien me llevó hasta ese borde. Pasé 9 días en el hospital. Ramiro estuvo conmigo cada día, trayéndome flores, leyéndome libros, simplemente sosteniéndome la mano cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. Estela vino a visitarme, llorando cuando vio mi condición. Verónica, debí haber insistido más, decía entre lágrimas. Vi que algo andaba mal, pero no presioné lo suficiente. No es tu culpa, le aseguré. Ellos fueron muy cuidadosos. Me aislaron sistemáticamente. Pero ahora estoy libre. Durante esos días en el hospital, Enrique trabajó incansablemente en mi caso. Presentó una denuncia formal por abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos y apropiación indebida. También inició el proceso para revertir todos los documentos falsificados, la procuración, el cambio en el seguro de vida, todo. Hay buenas noticias, me dijo durante una de sus visitas. El banco está cooperando completamente. Van a revisar cada transacción sospechosa de los últimos 14 meses. Y dado que encontramos evidencia de falsificación de firma, es posible que podamos recuperar parte del dinero robado. ¿Cuánto?, pregunté sin mucha esperanza. Es difícil decirlo. Tal vez 20 o 30 mil dólares. El resto fue gastado en efectivo o en el negocio que ya quebró. Pero algo es mejor que nada. Ramiro se encargó de mi casa mientras yo estaba hospitalizada. Contrató a un equipo de limpieza profunda, compró muebles nuevos, llenó la alacena y el refrigerador con comida. Cuando regreses, quiero que encuentres un hogar, no una casa vacía llena de recuerdos dolorosos, me explicó. Pero yo ya había tomado una decisión. Ramiro, quiero vender la casa, le dije una tarde mientras me alimentaban por sonda nasogástrica porque mi estómago aún no toleraba comida sólida. Tiene demasiados fantasmas ahora. Quiero empezar de nuevo en otro lugar. Mi hermano asintió comprensivamente. ¿Dónde te gustaría vivir? Contigo, respondí. Si me aceptas. Quiero ir a Ciudad de México. Empezar una nueva vida lejos de aquí, lejos de todo lo que pasó. Ramiro sonrió con lágrimas en los ojos. Nada me haría más feliz, hermana. Mi casa es tu casa. Esa decisión me llenó de una paz que no había sentido en meses. Era el cierre que necesitaba. Fernando intentó visitarme en el hospital 2 veces. Ambas veces le negaron la entrada. Había dado instrucciones específicas de que no quería verlo. Me dejó cartas en la recepción que Ramiro recogía, pero que yo no leía. ¿Quieres que te las lea?, me preguntó mi hermano. No, respondí con firmeza. Tal vez algún día. Pero no ahora. En la tercera semana después de aquel día terrible, me dieron el alta médica. Había ganado 4 kilos, mis signos vitales se habían estabilizado, y aunque todavía estaba débil, los doctores confiaban en que me recuperaría completamente con tiempo y cuidados adecuados. Ramiro me llevó a mi casa por última vez para recoger algunas pertenencias personales antes de mudarnos a México. Cuando entré, apenas reconocí el lugar. Los muebles nuevos, las paredes recién pintadas, las fotografías enmarcadas en lugares de honor. Mi hermano había transformado la casa vacía en un hogar otra vez. Pero yo sabía que ya no era mi hogar. Mi hogar estaba donde me sintiera segura, valorada, amada. Y ese lugar ahora era junto a Ramiro. Empaqué solo lo esencial, fotografías de Ricardo, algunos recuerdos de cuando Fernando era niño y todavía era inocente, mis certificados de enfermería, cartas de pacientes agradecidos. Dejé atrás todo lo que me ataba al dolor. Enrique se encargó de poner la casa en venta y de establecer un fideicomiso para manejar el dinero de la venta y los pagos que Fernando y Dayana debían hacerme. No tendrás que preocuparte por nada, me aseguró. Yo superviso todo y te envío reportes mensuales. 3 meses después, ya instalada en Ciudad de México en la casa de Ramiro, recibí noticias. La casa se había vendido por $230,000. Con ese dinero y mi pensión recuperada, tenía seguridad financiera de nuevo. Fernando y Dayana habían hecho su primer pago de $1,500, aunque según Enrique lo hicieron apenas un día antes del plazo límite. Les va a tomar 6 años y 2 meses pagar la deuda completa si mantienen los pagos constantes,
me informó Enrique. ¿Y si no pagan?, pregunté. Entonces procedo con cargos criminales como establece el acuerdo. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevas amigas en México, mujeres de mi edad que se reunían en un club de lectura que Ramiro me ayudó a encontrar. Empecé terapia con una psicóloga especializada en trauma y abuso familiar. Las sesiones eran difíciles, dolorosas, pero necesarias. Lo que experimentaste se llama abuso financiero y negligencia extrema, me explicó la doctora durante una sesión. Es una forma de violencia tan real como la física. Y no fue tu culpa. Esas palabras me liberaron de la culpa que había estado cargando. No había sido mi culpa. Yo había sido la víctima, no la responsable. Gané peso gradualmente hasta alcanzar 58 kilos, un peso saludable para mi edad y estatura. Mi cabello, que había comenzado a caerse por la desnutrición, volvió a crecer. Las arrugas profundas de preocupación en mi rostro se suavizaron. Empecé a sonreír de nuevo, a reír, a vivir. Un año después de aquel día terrible, cuando Ramiro tocó mi puerta y me salvó la vida, estaba sentada en el balcón de su apartamento en Ciudad de México, tomando café y viendo el amanecer. El sol pintaba el cielo de colores coral y dorado, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Enrique. Fernando cumplió 12 pagos consecutivos. Total pagado hasta ahora, $18,000. Faltan 75,000. Lo leí sin sentir nada en particular. Ni satisfacción, ni rabia, ni tristeza. Solo aceptación. Fernando estaba pagando su deuda, literal y figurativamente. En el mensaje también había una nota. Fernando pregunta si puede escribirte una carta. Dice que está en terapia y que parte de su proceso de recuperación es disculparse apropiadamente. Pensé en ello durante mucho tiempo. Finalmente respondí: puede enviar la carta. La leeré cuando esté lista. Y lo decía en serio. Algún día, cuando mi corazón estuviera completamente sanado, tal vez podría leer sus palabras. Tal vez incluso podría perdonarlo. Pero ese día aún no había llegado. Y estaba bien. Tenía todo el tiempo del mundo. Ramiro salió al balcón con 2 tazas de chocolate caliente. ¿En qué piensas, hermana?, preguntó sentándose junto a mí. Sonreí. En lo afortunada que soy de tenerte. En lo agradecida que estoy de estar viva. En todas las cosas hermosas que aún tengo por delante. Mi hermano me abrazó. Y yo estoy agradecido de que hayas sobrevivido. De que seas tan fuerte. Nos quedamos allí sentados, viendo cómo el sol terminaba de salir, pintando un nuevo día lleno de posibilidades. Había perdido mucho: dinero, muebles, la relación con mi hijo, la inocencia de creer que el amor familiar era incondicional. Pero había ganado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto que merecía respeto, dignidad, amor. Que no tenía que aceptar el abuso de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. La brisa de la mañana acarició mi rostro y cerré los ojos, respirando profundamente. Por primera vez en más de un año, me sentía libre. Completamente, maravillosamente libre.